Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por venir hoy aquí a este acto que se enmarca dentro de una campaña que en Izquierda Unida, en Izquierda Unida Memoria, hemos trabajado desde hace mucho tiempo, porque sabéis que esta semana ha sido el aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, una ley que al final se ha convertido en trampa para aquellos compañeros y compañeras y toda la izquierda que reclamaba una amnistía para los presos políticos. Al final han convertido esa ley en una trampa que ha hecho y ha generado lo que no se pretendía por nuestra parte, sino la impunidad de los crímenes franquistas. Llevamos 40 años de democracia y llevamos 40 años de impunidad. Se cumple esta semana, por tanto, el aniversario y desde Izquierda Unida hemos lanzado una campaña que dice: después de 40 años de franquismo, después de 40 años de impunidad, es la hora de los derechos humanos. Estamos trabajando en iniciativas parlamentarias, pero también, por supuesto, en toda esa elaboración discursiva y ese relato que necesitamos transmitir para que se entienda qué sucedió en España, para que se sepa qué sigue ocurriendo y para que acabemos por fin con esta impunidad de los criminales franquistas y por fin consigamos la verdad, la justicia y la reparación. Para ello hemos realizado estas jornadas en donde en la primera mesa hemos querido llamar a aquellos que son los cronistas y las cronistas de la impunidad en nuestro país. En los últimos años son los periodistas también quienes cumplen un papel primordial en la lucha por la recuperación de la memoria democrática. Ellos están desenterrando historias que no solo se desentierran a través de la arqueología, sino que también se desentierran a través del relato. Gracias, en parte, a estas tres personas, por supuesto, ojalá tuviéramos una mesa más grande para poder invitar a muchos y muchas más, pero hoy tenemos aquí, yo creo que a una gran representación de quienes están desenterrando los relatos de la memoria y quienes día a día nos dan noticias que no conocíamos y que, sin embargo, corresponden a un tiempo ya bastante lejano, ¿no? Por tanto, están realizando una tarea fundamental para que no se borren las huellas del crimen de lesa humanidad que se sigue perpetrando día tras día mientras no se solvente, mientras no se haga justicia. Los crímenes de lesa humanidad del franquismo. Pues bien, hoy tenemos con nosotros aquí, y voy a presentarles uno a uno conforme les dé la palabra, tendrán en torno a unos 13-15 minutos para poder exponer acerca de la pregunta general que les vamos a hacer hoy. En primer lugar tenemos a Juan Miguel Vaquero. Juan Miguel Vaquero es periodista del diario.es, director de Extra Comunicación, colabora también con La Marea, El Correo de Andalucía y la revista Atlántica 22. Pasó por Europa 3 Televisión y por El Mundo. Está especializado en temas de memoria y derechos humanos. Es autor del libro Que fuera mi tierra, sobre intervenciones en fosas comunes del franquismo en Andalucía, obra reconocida por El Heraldo de Madrid con el premio Chávez Nogales al mejor libro periodístico de 2016. En la actualidad sigue inmerso en el seguimiento de las investigaciones de las fosas comunes en Andalucía, un trabajo del que saldrá un segundo volumen de exposición de los trabajos arqueológicos desarrollados en el suelo andaluz. Pues bien, muchísimas gracias por haber venido además desde el sur a visitarnos hoy, solo para darnos tu testimonio, que además ha traído algunas fotografías que van a ilustrar su intervención. Queremos hacer una misma pregunta a todos vosotros y es ¿cómo se cuenta la impunidad en España? ¿Cómo se recibe? ¿Interesa en los medios? Y sobre todo que nos des la experiencia personal que quieras aportarnos acerca de tu gran trabajo. Muchas gracias por venir, Juan Miguel. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder participar en estas jornadas tan necesarias después de 40 años de impunidad. Y obviamente se hicieron cosas mal hace 40 años. Con la vista actual es muy fácil hacer críticas y decir que se hubiera hecho. Hay que ponerse también en la piel de quienes estaban en aquel momento, que, como bien decías, se buscaba sobre todo que esos presos políticos pudieran salir de donde estaban injustamente. Ahora mismo acabo de entrevistar
a un preso político del franquismo, por eso he llegado justo en el último momento, y lo que relatan de aquellos momentos, pues esos episodios de tortura, de detenciones injustas, pues bueno, eso precisamente es lo que se buscaba. Y esta ley de amnistía es la que les sirve, es la gran herramienta del Gobierno español y de la justicia española para garantizar la impunidad de todos los crímenes que se hicieron en aquel momento. Yo creo que una de las cosas, como decía Esther, uno de los temas en los que más pues involucrado estoy en cuanto a la memoria son las intervenciones en fosas comunes del franquismo. Una de las primeras que vi precisamente fue en Gerena, en las 17 Rosas de Guillena, en la que participó Lucía de primera mano, y era la tragedia se podía ver allí, como había 17 mujeres tiradas en un trozo de tierra, y realmente esas imágenes son absolutamente estremecedoras. Desde ahí, pues, el proceso de inmersión en estos temas, que son durísimos y están ahí 81 años después, pues cada vez he ido a más. Lo iba contando en el diario.es, sobre todo, como decías, ¿no? La implicación de los medios, pues obviamente deja mucho que desear a nivel general, y obviamente hay medios en los que creo que representamos algunos de los que estamos aquí que sí hacen ese trabajo, como Público, La Marea, El Diario, y son además medios, digamos, nuevos, ¿no? de nueva creación, y que vienen con quizás estos nuevos tiempos. En los últimos 2 años, pues mi proceso de inmersión literal en las fosas comunes ha sido pues completísimo. Fruto de esto, el año pasado fue este anuario de intervenciones, que fuera mi tierra, donde recogí todas las intervenciones que se hicieron en Andalucía durante el año 2016, que eran las actuaciones que se habían aprobadas durante el año 2015. A principios de año saldrá el siguiente, que son ya las actuaciones que se realizaron desde aquí, en finales de 2016 y todo el año 2017. Lo que he ido viviendo es, dentro de las fosas y fuera con los familiares, es el relato más absoluto del terror franquista. Si nos atenemos a la definición del diccionario castellano, pues la aplicación del terror con un objetivo político es terrorismo. Entonces, por eso me gusta llamarlos terroristas franquistas o terrorismo franquista. Ver estas personas que están ahí tiradas, que están, como se ve en esta portada, con un agujero en el cráneo de un tiro de gracia. Eso es un crimen, si hablamos en el contexto español, de como mínimo 114.226, creo que son los que iban en la causa de Garzón. Eso es el mínimo. Esos son los que están con nombres y apellidos, puede haber en torno a 150.000. Obviamente es un crimen contra la humanidad, son crímenes de lesa humanidad. Lo más desgarrador no es solo estar dentro. Yo he llegado en ocasiones roto a mi casa después de jornadas casi interminables, y en los que el dolor te va empapando, te va impregnando. El conocer los testimonios de los familiares, conocerlos a ellos, a mis viejitas y viejitos, como yo les digo, eso es tremendo. Nunca este país podrá pagar el tanto dolor al que los hemos sometido entre todos, y todo deviene de esta impunidad. Esos son personas que, además, los que los conocéis nunca piden venganza, solo piden recoger un trozo de hueso, y que este país les niegue eso es una absoluta vergüenza, y es una rémora democrática que tenemos, difícilmente solventable, y que se hace en estos casos con el trabajo de algunas administraciones, que algunas las hay a destiempo muchas veces y siempre tarde, porque hace más de 80 años de los crímenes, pero bueno, en algunas ocasiones ocurre en este país que hay administraciones que tiran hacia adelante, y por supuesto con el trabajo de los familiares, de las asociaciones de derechos humanos y de los técnicos, de los arqueólogos y antropólogos, que en muchos casos hacen estos trabajos de manera absolutamente altruista. Bueno, aquí uno de los ejemplos. En el libro, antes de cada capítulo, hay una ficha técnica con un dibujo técnico de los que hacen los arqueólogos de la fosa, de cómo está la disposición de los cuerpos, para después saber cuál pueden retirar y cuál pueden ir atacando primero para ir sacándolo. Y bueno, el lugar donde el cementerio de Patena de Ribera, el número de víctimas que se sacan y la fecha de los asesinatos, ¿no? Cuando hablamos de la impunidad, en este caso de las fosas comunes,
hablamos del sufrimiento de la familia, sufrimiento que además se hereda. Yo he visto nietos, he visto bisnietos llorando, nunca han podido conocer a sus familiares y ese dolor es absolutamente real. El que no lo conozca, esté fuera de estos temas, puede pensar que eso es una impostura, tal, pero es absolutamente real. Este que vemos aquí en la foto es Juan Luis Vega, él es nieto y él ha heredado el dolor, del dolor y el testigo de su padre. Su padre aún vive, Luis, lo veremos después. Y él me cuenta que con 9 años, esto es en el cementerio de su pueblo, y cada vez que pasaban por una calle el padre le decía, no pises ahí que ahí hay gente nuestra. Y él con 9 años me decía, yo me prometí que tenía que hacer algo por mi padre, ¿no? Estas son historias que se repiten, pero cada una tiene unas particularidades que la hacen especial siempre. Consiguieron abrir, estamos en el cementerio, donde se abre, era un cementerio parroquial, se tiene que negociar muchísimo con la Iglesia, que siempre se opone, y al final pues el Ayuntamiento consigue que le cedan el cementerio, y entonces sí se hace la intervención. Este es Luis Vega, está a pie de fosa, con los arqueólogos, Bárbara, Jesús Román, Juan Manuel Guijo, y bueno, se busca, salen 10 restos óseos de 10 personas, con la mala suerte de que finalmente se hace en aquel pueblo matan a 35, se hacen las pruebas de ADN y esto pues no es como, desgraciadamente no es como en las películas, que tenemos un trozo de hueso y ya se sabe de quién es. Hay que hacer análisis, los restos están muy deteriorados, hace 81 años, en muchas ocasiones los familiares no son absolutamente directos y todo eso son condicionantes. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, no se pudo confirmar que fuera alguno de los 10 restos óseos que fuera de su padre o de su madre, porque mataron a los dos. No quiere decir que no lo sean, sino que científicamente no había una comprobación de máximo rigor, entonces, pues, obviamente, el equipo científico de la Universidad de Granada no puede dar el... Pero este hombre, Luis, sí ha cerrado de alguna manera este episodio trágico de su vida, con el libro, que él me daba las gracias y yo le decía que somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos porque él haya mantenido estos años viva la memoria de sus padres, vivo su relato y viva su fuerza de la que tenemos que aprender, ¿no? Y él ha luchado 81 años contra esa impunidad de este país y ha conseguido abrir en su pueblo, donde se oponía pues todo el mundo, se oponía a la Iglesia y él ha conseguido que se rompa la tierra, oponiéndose y enfrentándose y luchando contra todo y con la ayuda de su hijo, ¿no? Estos son algunos de los casos, son algunas de las fotos que aparecen en el libro. Aquí está con su padre, de su madre no tiene ni siquiera tiene una fotografía, no tiene, porque en aquella época pues sabemos. Y el relato de cómo él cuenta, como Luis Vega, a mí es uno de los que más me llegó del año anterior, porque es tremendo. Ya la primera vez que hablo con él ya se me saltan las lágrimas. Él le da título al capítulo diciendo, nos dejaron como el nido al que le dan con una escoba, ¿no? Pues si no hacemos esa imagen gráfica, le dan al nido y a él y a sus hermanos los dejan sin nadie. Él tenía 6 años, un hermano de 11 meses y a su madre se la llevan. Su padre se escapó porque lo iban a matar, era sindicalista de la CNT, y a su madre se la llevan delante de él y de sus hermanos, arrastra de la escalera por la casa 3 falangistas y lo último que recuerda es cómo su madre grita mis niños, y ya no la ve más. Nunca podrá este país reparar ese dolor, pero al menos él ha conseguido, y es un ejemplo para tantísima gente, haber conseguido llegar hasta todo eso y tener este libro y un documental que la Diputación de Cádiz acaba de presentar y, bueno, en ocasiones solo podemos llegar a eso, que ya para ellos es mucho, que alguien después de tanto tiempo les escuche, atienda y rompa la tierra de una vez, ¿no? Como han venido reclamando siempre. Esto ya es en el Madroño, es en la Sierra Norte de Sevilla. Aquí también había, pues, sacaron 35 víctimas en el cementerio local. Aquí vemos, bueno, aparecen restos de objetos personales, todo lo que podamos imaginar, lo que lleva una persona en aquel momento, desde carteras, gafas, villas, lo que sea, lo que pudiera llevar, peines, peinetas. Aquí vemos como el estado de los restos óseos pues, es absolutamente diferente, parece que están machacados y esto es por la composición del terreno. El terreno este de la Sierra Norte es mucho más ácido y pues los restos óseos, la impresión es que están machacados. Entonces, pues de ahí para el tema de la muestra genética complica mucho más la cosa. Aquí pues sacaron 35 y igualmente son relatos que se suceden y que se repiten, como la gente cuenta aquí en el pueblo, que los testimonios orales que se han ido transmitiendo, como a un grupo de niñas pues se divirtieron con ellas antes de matarlas y arrojarlas ahí, o familias que la llevan y al padre lo obligan a cavar, el trozo de fosa, en fin.
Aquí vemos unos gemelos, por ejemplo, una peineta de una mujer. Este que vemos aquí a la derecha, este hombre, este viejito, es Antonio. Él busca ahí a su tía, abuela, hermana de su madre. Igualmente mataron a su padre y a su madre. Su padre huyó, era un maqui, lo mataron estaba huido con su hermano y algunos más, y su propio hermano tuvo que enterrar a su padre. A su madre la cogieron presa y dice que lo último que sabía era que había muerto en una cárcel en el País Vasco. Nunca más volvió a verla, y ahí busca a su tía. Voy pasando un poco rápido, porque no sé cómo voy de tiempo. Bueno, aquí vemos algunos de estos, fotografías, fotogramas de cómo son las intervenciones. Esto ya es en Cádiz, vemos que el contexto es totalmente diferente, en Cádiz capital. Aquí, después de 20 años de lucha del movimiento memorialista, 20 años del gobierno del Partido Popular, se ha conseguido abrir. Cuando allí han entrado los ayuntamientos del cambio, han entrado allí y con la colaboración de la Junta de Andalucía sí han hecho esa fuerza común, y la Diputación de Cádiz, para poder entrar y poder abrir. Vemos que aquí es diferente porque están en tumbas que están excavadas en la tierra, o sea que ya estaban allí. Es diferente porque es los primeros días de la guerra, del golpe de Estado, y como muchos sabemos, el fascismo, uno de los sitios por donde empieza a ganar es por Cádiz, es un sitio primordial porque traen las tropas africanistas, entran por ahí, y aquí estas primeras criaturas que matan impunemente, pues las entierran incluso con ataúd, y están en los registros del cementerio, están en el lugar exacto donde están enterrados. Esto no es habitual, lo habitual, como sabemos, enterrarlo en cualquier fosa, como tiradas como perros, como me decía Antonio, familiar del Madroño, ¿no?, que hemos visto anteriormente. Este es José María Arauz, que busca también a su tío, al hermano de su madre. Él vivía enfrente de toda su vida en el barrio de los beduinos, y la madre siempre le decía que ahí está su tío, y él igual hereda el dolor de su madre y hereda esa búsqueda y esa necesidad de cerrar el duelo. Aquí vemos como la profundidad en la que estaban, ¿no?, y en la que hay que entrar después de esos enterramientos. Había más enterramientos, que eran enterramientos ya comunes. Esta fosa yo la titulé como el ejemplo del terror franquista. Esta es la de Puerto Real. Esta es una de las más terroríficas que se haya sumado nunca en este país. En 27 metros de largo, creo que eran por 3 de ancho, había casi 200 personas. En ocasiones la acumulación de huesos era absoluta. Yo llegué a estar en alguna de las partes de esa fosa, me superaba en altura, y era terrorífico estar allí metido. Aquí vemos como, bueno, una parte del dibujo técnico, y cuando se cerró el anuario estaban en 180, no había terminado la exhumación, se acabó en casi 200 personas, que ahora mismo es la segunda fosa más grande exhumada en Andalucía, y una de las más grandes de España, obviamente. Estos cuerpos pues estaban arrojados desde carros, y en una de las los primeros síntomas que dan muestra de que sean víctimas del franquismo, pues son la disposición anómala de los cuerpos, que están arrojados y aparecen pues las extremidades abiertas, en disposición absolutamente anómala. Luego se puede ver que haya elementos de balística, que haya proyectiles y demás, que haya roturas de huesos, roturas perimortem o fracturas, perforaciones en cráneo, como hemos visto al principio. Esos son detalles que a los técnicos, a los científicos, pues les hacen ver si efectivamente esos son víctimas del franquismo o no. En este caso, además, el agravante que tenían era que les arrojaban cal viva para acelerar la descomposición de los cuerpos. Aquí, a diferencia de la anterior que hemos visto, la composición de la tierra es de la bahía de Cádiz, es casi tierra de la playa, y los restos óseos pues están en perfecta, en un estado de conservación casi perfecto. A veces parecían casi atrezo, parecían casi de mentira. Bueno, esto es un detalle de las manos, de la falange. Vemos aquí cómo aparece pues un crucifijo, por ejemplo, ¿no? Que eso de que obviamente era una lucha de clase y era una persecución del rival, y un intento de exterminio del rival social e ideológico, pero bueno, obviamente también caía todo tipo de personas, ¿no? No había compasión por nadie. Aquí vemos, bueno, el número 81, como tiene un disparo en la sien. Esta para mí es una de las imágenes más dramáticas, y es una de las imágenes del libro. Este es el individuo número 86, ese se nos quedó absolutamente grabado, porque este plano que parece cenital, estoy arriba, en el sitio de la fosa, donde digo que me cubría,
y simplemente estoy arriba haciendo la foto y por la disposición del cuerpo, por cómo quedó, daba la sensación absolutamente de que estaba emergiendo. Entonces era terrible ver esa imagen. Y bueno, vemos como el torso está lleno de cal, de donde los arrojaba. Esta es una de las gafas que aparecen, Zalamea la Real, y estas son ya las últimas. Y yo me quería centrar sobre todo en este tema de la fosa, porque es el que más vivo, el que vivo continuamente, y de verdad que es una realidad absolutamente trágica y una suerte vital y profesional para mí estar ahí y estar contándolo. La impunidad del franquismo la vemos todos los días y la vemos en muchísimos sitios, desde la educación, que es un elemento clave para crear la desmemoria en la que vivimos, porque esta impunidad debería ser la sociedad en su conjunto la que exigiera que no estemos caminando en un país, uno de los países con más fosas comunes del mundo. Sin embargo, no ocurre. Y esta impunidad ha llegado a muchísimos sitios, también los saqueos de la familia, los presos esclavos, en fin, llega a casi todos los estamentos, ¿no? Pues poner, ¿no? No vaya a liarla. Y bueno, aquí Reyes Mate, ya para terminar, dice una de las frases que es con las que termino la contracubierta del libro. Sale Antonio López, que habla de cómo el hermano entierra a su padre, cómo su madre la ve irse en un camión, y Manuel Reyes Mate, el filósofo, dice una frase que en el prólogo del libro que bueno, yo creo que refleja un poco la necesidad de sacar esos testimonios que están ahí enterrados y la necesidad de reparar a esta familia y si fuera posible alguna vez atacar esta impunidad, ¿no? De manera judicial también, aunque eso parece complicado. Dice Manuel Reyes Mate, la sociedad debería entender que de identificar a los desaparecidos y darle sepultura no es solo un gesto de justicia para los muertos, sino de piedad para los vivos. Yo creo que refleja absolutamente esa necesidad de reparar esa herida que arrastramos desde hace más de 80 años. Y nada, pues agradeceros muchísimo que me hayáis dejado dar un poco. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Miguel. Además, ha sido impactante ver las fotos. Yo creo que, de hecho, es una de las cosas que es necesaria cuando se habla de la impunidad y cuando se cuenta la impunidad. Y para contar la impunidad también es fantástico el trabajo de los periodistas gráficos, porque todas estas fotos son las huellas del crimen y es muy necesario materializar esa impunidad en una realidad tangible. Y la máxima realidad tangible de la impunidad yo creo que es la imagen de las fosas, ¿no? y de la exhumación de las fosas. Pues bien, muchísimas gracias por toda esa labor, Juan Miguel. Vamos a pasar ahora a hablar con Lucía. Lucía Lichtmaer ha trabajado en medios de comunicación desde hace más de 10 años y en la actualidad colabora también con el diario.es y con El País. Fan y analista de la cultura que producen y consumen las mujeres, es también comisaria del Festival Feminista Princesas y Darth Vaders de la Casa Encendida. Ha publicado la crónica Quiero los secretos del Pentágono y los quiero ahora en Capitán Swing y Casi nada que ponerte en 2016, donde relata la historia argentina reciente y las consecuencias del exilio para una segunda generación, y el manual feminista también, Yo también soy una chica lista. Ha sido guionista de Una historia nunca contada desde abajo, una investigación sobre la relación entre tecnología, género y desapariciones forzadas en Chile. Lucía es una también trabajadora de la memoria y lo que pasa es que su trabajo actualmente le ha dado a conocer más por esa vertiente feminista, que no abandona en el trabajo de memoria tampoco, feminista y también divulgadora de cultura. Pero creíamos que era también necesario que la conociéramos en esta vertiente que tanto ha trabajado como hija de exiliados argentinos y que ha trabajado desde la perspectiva de la impunidad en Argentina y en Chile y además después ha vivido pues, bueno, la impunidad que tenemos aquí, ¿no? Por tanto, creo que también es fantástico que tengamos hoy su mirada. Muchas gracias, Lucía, por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y a toda la gente que ha venido. Yo realmente cuando la recibí, la invitación, también pensaba lo mismo, que mi trabajo no tenía necesariamente que ver con la memoria hasta que me puse a examinar mi propio trabajo y evidentemente sí que hay una línea común.
desde el inicio, desde que yo estudiaba periodismo, que cuando empecé a estudiar periodismo en Inglaterra, mi primer trabajo fue precisamente entrevistar a brigadistas de las brigadas internacionales por elección propia. Una vez me encontré con un señor en el metro que era inglés, yo estaba hablando, yo soy argentina, catalana, o sea, lo mejor de los dos mundos. Y es un señor inglés de unos 80 años, me oyó hablar catalán con un amigo y me dijo en inglés, ¿tú eres, de dónde eres? ¿Eres de Barcelona? Ah, pues yo estuve en Barcelona, en el 36. Y a partir de ahí empezó una búsqueda por mi parte en la biblioteca Karl Marx, que era donde se reunían los brigadistas internacionales, y empecé a realizar entrevistas con señores que habían estado, generalmente su historia era muy similar, habían pasado primero de Inglaterra a Barcelona, donde les habían tenido un tiempo allí y después habían sido destinados casi todos a la batalla al frente del Ebro, ¿no? Entonces, mis entrevistas siempre fueron personales, porque para mí el relato de la memoria tiene que ver con contar lo que no se ha narrado, lo que no se ha dicho antes personalmente. Es a partir de cuando hay un hueco en la historia personal, hay un hueco en la historia social y política de todos los países, de Chile, de Argentina, de España. Para mí eso es lo que tienen en común los tres países, ¿no? Luego podemos hablar de cómo se ha tratado en cada país de manera diferente. Entonces, mi primer trabajo fue con brigadistas, de ahí pasé a pedir unas prácticas en el Buenos Aires Herald, que es un periódico en Argentina, que acaba de cerrar, pero que tenía una trayectoria de 125 años, el único periódico en inglés de toda Latinoamérica, por la gran inmigración inglesa que hubo en Buenos Aires, sobre todo en el siglo XIX, y que se mantuvo y que fue variando, ¿no? Inglesa y estadounidense, y que durante la dictadura militar el Herald fue el único periódico que fue narrando las desapariciones forzadas. Como precisamente vivían en una especie de limbo social, porque eran periodistas sobre todo británicos que residían en Argentina y que cada mañana llegaban sobre todo mujeres pidiendo que investigaran las desapariciones de sus hijos, ¿no? Y entonces el editor de ese momento, Andrew Graham Yule, que era argentino pero de origen escocés, se dedicó a investigar, era el único periódico que realmente hacía periodismo con las desapariciones que en ese momento se estaba viviendo durante la dictadura militar. Yo pedí ser becaria ahí porque por mi tradición familiar, mis padres son exiliados políticos que se fueron de Argentina a Barcelona cuando yo era apenas un bebé. Yo sentía una deuda pendiente por estar en un espacio, en una redacción que había hecho tanto para intentar narrar la impunidad social. Después, estoy contando un poco mi propia historia profesional, pero no sé si tiene mucho que ver, pero bueno, luego paso a hablar un poco del trabajo. Más adelante, cuando yo volví primero a Barcelona, empecé una investigación sobre una pareja argentina de hombres que durante la dictadura militar, una historia que a mí me parecía que no tenía nada que ver con la historia política, pero una historia de una pareja gay que habían sido modistos durante la dictadura militar argentina. Y me parecía una historia muy interesante porque ellos habían hecho muchísimo dinero durante la dictadura militar haciendo ropa y luego cuando el Corralito habían tenido una crisis económica brutal y habían quedado prácticamente en la ruina. Yo planteé este trabajo a una editorial grande que me financió la investigación y me fui de vuelta a Buenos Aires a investigar sobre esa historia. Me di cuenta de que en cierto momento yo no quería narrar esa historia únicamente, sino que había un hueco, como decía antes, un hueco en la narración sobre de dónde venía yo. Es decir, la historia que yo estaba contando era imposible narrarla sin narrar que mis padres eran exiliados, que yo vivía en Barcelona, que era catalana pero también era argentina,
qué supone tener que deletrear tu apellido durante todos los días de tu vida en la sociedad española, pero tu apellido es polaco, pero tú hablas catalán, bueno, en fin. Y entonces me di cuenta de que lo que yo tenía que contar era precisamente qué pasa en la segunda generación de un exilio, ¿no? Es decir, cómo nos afecta a aquellos que hemos sido desplazados y que no hemos vivido necesariamente ese horror en primera persona, pero ese horror que se nos ha narrado por nuestros padres o que precisamente se nos ha ocultado, como es el caso de muchos de mis compañeros. Yo he vivido en una familia politizada, pero que precisamente, y que no ha vivido un trauma directo en el sentido de que, bueno, mi madre estuvo en la cárcel porque era una persona activa políticamente, pero no sufrió ningún horror físico, pero que evidentemente hay un hueco en esta narración porque en mi casa nunca se ha hablado en primera persona de lo que ambos habían vivido. Simplemente teníamos, de hecho, muy pocas fotos de todo eso y que cada vez que yo intentaba que mis padres hablaran, mi madre se echaba a llorar. Entonces, ¿cómo se trabaja con eso? Es decir, cómo narras, cómo explicas, cómo detallas, y yo creo que a través del periodismo, por una parte, el periodismo de datos, el periodismo físico, el periodismo de tener que ir a contar y tener que buscar, y también la primera persona. Es decir, ¿qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con esos huecos? Y claro, lo que vas encontrando es precisamente que, y ahí uno un poco como el feminismo y la memoria tienen mucho que ver en el sentido de que es la primera persona la que te da esas respuestas. Si hay una historia que ha estado oculta, solamente los protagonistas y solamente quienes lo viven pueden sacar ese hueco histórico, ¿no? Esa ausencia, que en el caso de Argentina y de Chile además se llama desapariciones, es decir, no se les da el estatus de personas. Ese hueco hay que llenarlo con investigación, con palabras y con narración propia. Por último, mucho tiempo después yo trabajé con la artista Regina de Miguel en un trabajo sobre Chile a partir de Londres 38, que es un edificio que hay en Santiago de Chile, que era un centro clandestino de detención, evidentemente de torturas y desapariciones, que además, bueno, empezamos a trabajar sobre ese tema porque físicamente ya era un ejemplo, era una metáfora de la historia de Chile, porque Londres 38 se había borrado de la calle. Había un Londres 36, era un nombre de una calle, había un Londres 40, pero no había Londres 38. Es decir, tú veías la casa, faltaba el número, pero directamente se estaba intentando borrar una presencia física de lo que evidentemente era un centro de detención ilegal. Y empezamos a trabajar una historia que mezclaba muchísimas cosas, mezclaba el tema de clase, que estabais hablando también antes, porque las mujeres sobre las que nosotros investigábamos eran obreras que habían trabajado en un centro tecnológico, que era el primer centro tecnológico de Santiago de Chile, de todo el cono sur, que había montado Allende como un centro de protocibernética, ¿no? Se estaba intentando investigar sobre la relación entre tecnología y cómo comunicar lo que ahora se haría con un fax. En los años 70 se necesitaba todo un centro tecnológico para ello. Y las primeras personas que trabajan ahí eran mujeres trabajadoras. Y empezamos a investigar toda la relación, evidentemente, que ha habido en todo el tema de las desapariciones con el género, porque ha habido un ensañamiento evidente con las mujeres embarazadas, las violaciones sistemáticas, la desaparición no solo de mujeres, sino de los bebés. Podríamos hablar horas de los bebés robados y de qué se hizo con esos niños y qué trabajo se ha hecho para intentar restaurar la memoria y también la identidad de un montón de gente que ha crecido muchas veces en familias de militares, cuando en realidad eran hijos de personas desaparecidas, ya fueran activistas o no. Entonces, como no sé cómo voy de tiempo, vale, sí que me gustaría dar las conclusiones del trabajo que yo he hecho tanto con brigadistas como con historia personal en Argentina y en Chile. Me parece que
primero, lo que no se nombra no existe. La negación del hecho implica una negación de la identidad, una negación de las personas, y que es necesario, evidentemente, restituir la existencia y la dignidad de esas personas, de sus hijos, de sus nietos y de los que vienen por detrás. Me parece que además vivimos un momento histórico en el que es muy importante porque estamos volviendo a ver cosas que no veíamos antes y que se normalizan. La idea de la identificación del caos con el desarrollo social, que es una cosa que estamos viendo mucho ahora, que en Argentina se vivió esta idea de nosotros o el caos, ¿no? Entonces tú tienes que apoyar a un gobierno que no es un gobierno, que es una dictadura, y la identificación de eso frente al caos y el desarrollismo social, que vemos ahora otra vez, tanto en España como con Macri, que no olvidemos además que la familia de Macri se enriqueció con la dictadura y con lo que se llamó la patria contratista, ¿no? con una patria que, digamos, con un Estado que daba los contratos a quienes los daba para un enriquecimiento personal. Por otro lado, la idea del algo habrán hecho, que es lo que pasaba cuando familias como la de mis padres se manifestaban públicamente contra los desaparecidos y contra la desaparición de sus compañeros, la facilidad del discurso de los dos demonios, ¿no? La teoría de que hay dos demonios violentos y que eso es lo que provoca el caos social y la necesidad de una dictadura. Y por otro lado, me parece extremadamente importante la necesidad de hablar de la legalidad y del derecho. Porque, por ejemplo, la diferencia entre Argentina y Chile, que son muchas, pero la principal diferencia es que en Argentina hubo unos juicios. Hubo unos juicios y hubo gente a la que se metió en la cárcel por crímenes de lesa humanidad. Eso implica que tú en Argentina no puedes decir que eres golpista. No puedes, socialmente, digamos, es algo que es imposible definirse como partidario o videlista, ¿no? Partidario del régimen. En cambio, en Chile, con esa transición a la democracia, tú puedes ser pinochetista. Es decir, mientras hay impunidad, mientras hay impunidad legal, hay la posibilidad de esa teoría de los dos demonios y que precisamente se perpetúe esta podredumbre social, política y esta impunidad que vivimos todos. Eso es lo que me parece que es vital cambiar inmediatamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Si luego nos queda un poquito de tiempo antes de la otra mesa, intentaremos hacer a lo mejor una pregunta más general o dar la palabra a alguien del público para que podáis profundizar en algún aspecto de los compañeros, ¿vale? De todas formas, como vamos con los tiempos un poco ajustados, no os preocupéis porque cuando acabemos, ya que estamos en familia, podréis acercaros para que comentemos entre todas. Bien. Muchísimas gracias, Lucía. Fantástica esa mirada y además, por supuesto, siempre una mirada feminista, que es lo que también siempre intentamos que quede patente en todas nuestras jornadas y en todos nuestros actos. Pues bien, ahora tenemos la oportunidad de escuchar a Alejandro Torrús. Alejandro Torrús, aquí el compañero nos va además a poner un vídeo, lo explicará él, pero Alejandro Torrús es un periodista especializado prácticamente en memoria. Sabéis que coordina Memoria Pública, que es una sección que además va a recibir ahora un premio. Espero que ahora también nos lo comente Alejandro, que es muy vergonzoso y tengo que decir estas cosas para que las sepáis, porque seguro que si no, no las cuenta. Es periodista, nació en Elche, a pesar de eso tenemos una buena relación. Yo soy alicantina. Nació en Elche en 1987, es licenciado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y en Políticas por la UNED.
Ha trabajado de becario en demasiados sitios y desde el año 2010 escribe, como ya os comentaba, en Público. Ha colaborado también con Cuarto Poder y está muy orgulloso de sus breves colaboraciones con Carne Cruda. Una llamada a Javier Gallego a que haga más colaboraciones porque expresa su orgullo por participar con ellos. Pues bien, ahora le vamos a dar la palabra. Creo que nos va a poner un vídeo, un trabajo que hicieron en Memoria Pública sobre los testimonios de Billy el Niño. Ya sabéis que se presentó esa querella, muchos compañeros de la organización, también víctimas de las torturas de Billy el Niño, participan de ella. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Alejandro. Buenos días y gracias. Puntualizar solo que no sé si vamos a recibir un premio, somos finalistas y bueno, el reconocimiento ha estado muy bien y gracias por nombrarlo. Antes de comenzar, creo que es interesante que comencemos con el vídeo porque creo que resume gran parte de la esencia de lo que nosotros desde Memoria Pública intentamos hacer, que es recoger testimonios. Es algo que creo que tendrían que estar haciendo las administraciones públicas, pero que no se está haciendo y que desde Memoria Pública lo que intentamos es simplemente ceder el espacio y escuchar. Escuchar y después contar lo que nos habéis contado vosotros y lo que nos cuentan las víctimas, que para mí fue el kit de la cuestión cuando uno comienza a hablar con gente de otras generaciones diferentes a la mía y descubres que la historia del país que te han enseñado, del que yo me considero un gran estudioso, era mentira. Era mentira o era inexacta o faltaba gran parte de la historia. Y cuando empiezas a hablar, a escuchar, te das cuenta de que la historia de este país la han construido sin gente y que falta el relato de las personas, falta el relato de las abuelas, de las tías, de las hermanas y también de muchos hombres, pero sobre todo de vosotras. No había relato para vosotras. Y eso es lo que intentamos hacer desde Memoria Pública, simplemente. Y creo que por eso es importante que pongamos el vídeo. Calle, como te he comentado, a las 11 de la noche. Yo iba camino de mi casa, iba a coger el autobús, y entonces aparecieron dos policías jóvenes que me pidieron el carnet. Lo primero que hizo el funcionario que ahí estaba, al quien yo conocía de haberle visto en alguna ocasión, que era Antonio González Pacheco, Billy el Niño, sin mediar palabra fue golpearme en los genitales. Mi primer recuerdo de él es que me abre la cabeza con la culata de su pistola y me dice: ya puedes decir por ahí que te ha abierto la cabeza Billy el Niño. Hablamos de, se puede decir, ¿no?, la ejecución de Carrero Blanco, ¿no? Y me preguntó qué opinaba. Yo le contesté alguna cosa que no le gustó y entonces me pegó un poquito. Como yo me negué a reconocer todo este asunto, pues entonces Billy el Niño se fue calentando. Llegó un momento de muchísima tensión, sacó la pistola, me dijo que en ese mismo despacho el cobarde de Julián Grimao se había tirado por la ventana. Eso a mí me dio más fuerzas, pero en un momento determinado, entre gritos y demás, él sacó la pistola, y la montó. Montar es hacer como si mete la bala. Me puso la pistola aquí en las costillas y me disparó en seco, es decir, una falsa ejecución que se llama, ¿no? Una de las noches pues me sacaron para llevarme en un coche se supone que a reconocer pisos francos, esa era su... Pero no fuimos a ningún sitio. Fuimos a recorrer Madrid y sí, ahí estaba Billy el Niño y otros más. Entonces lo que hacían era decirme que me iban a matar, a llevar a la casa campo, en fin, ese tipo de cosas. Me llevaron a una casa y llamaron a la puerta y me pusieron la pistola detrás. Llamaron a la puerta porque, según ellos, si salía uno de los que estaban dentro armados, pues si ponía a disparar, primero me daban a mí. No había nadie, esa casa estaba vacía. Él tenía esta cosa morbosa de que los de la Liga, en particular los de la Liga, teníamos una cierta fama de que éramos muy liberales en nuestra vida privada, ¿no? Y esto a él le excitaba mucho y lo comentaba: tú te has liado con fulanita, yo sé que tú tal con futanita. Esas partes, ahora no recuerdo, tengo la sensación de que él no ocultaba
que él era Billy. Creo que no soportaba el que una mujer pues no le diera, o sea, no se doblegara, digamos, ni por la fuerza ni por nada a lo que él exigía. Billy el niño era alguien que disfrutaba y imagino que seguirá siendo, si no se lo han mirado o tratado, alguien que disfrutaba haciendo daño. Que era puta, que bueno, que mi marido me la estaba pegando, que no servía para nada, que no eres nadie, todos te toman el pelo, tu marido el primero, tu compañera esta que va también por tu casa, sois todas unas guarras, bueno, cosas de ese tipo. Pues yo, en realidad, opté por, no sé, como una actitud como si no estuviera ahí yo fuera, lo estuviera viendo desde fuera, no sé, es una actitud de decir, te vamos a matar, y yo decía, pues matadme. Así se termina esto antes. Y lo otro, el otro pensamiento que era recurrente en ciertos momentos, se reproducía en ciertos momentos más de mayor, vamos a decir, debilidad o de mayor duda y tal, era pegarte un golpe con algo, ¿no? Había un radiador, yo recuerdo muy bien el radiador, ¿no? El radiador era un poco una obsesión. Fue posteriormente, bastante más adelante, cuando nos hemos planteado, y yo también, lo de exigir que esta gente que no fue juzgada, pues que las juzguen para saber si los tienen que amnistiar o no, pero que no les amnistíen antes de ser juzgados. Me hubiera encantado poder hacerlo en el año 76, me hubiera encantado poder poner esta querella, pero no fue posible. Y no ha sido posible en 40 años. Yo no aspiro a nada, yo, como ustedes comprenderán, yo a Antonio González Pacheco para nada me interesa que esté en la cárcel, o sea, no tiene ningún sentido, pero sí que fuera juzgado y señalado como responsable de un torturador del movimiento obrero en Madrid y del movimiento estudiantil. La idea es que no se salga de rositas, o por lo menos, como él, digamos que nos fastidió nuestra juventud hasta el punto de cambiar todos nuestros planes de vida, pues un poco que no tenga una vejez tranquila. Yo siempre he pensado que me gustaría que le interrogaran, como se ha hecho por ejemplo en otros países como en Marruecos o en Argentina, y simplemente que contara sus motivaciones, que contara por qué lo hacía, que contara qué pensaba de nosotros, o sea, como para poner su psicopatología sobre la mesa y poder entender esa figura humana deleznable que es el torturador. Ojalá, como decía la canción de Louis Jacques, nuestra memoria le persiga hasta sus últimos días. Ojalá. A mí me detienen en la calle como te... Pues creo que el vídeo resume muy bien lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo poniendo una cámara y seleccionando a las personas que lucharon por esta democracia, pues los testimonios van saliendo y a borbotones, y poco tienen que ver con la historia oficial que a mí se me transmitió en la escuela. Yo llegué a la memoria casi por casualidad. Yo soy como periodista de 30 años, hace 10 años, 8 años, cuando empecé a trabajar, España se caía a trozos. O sea, yo tuve la suerte de licenciarme cuando a Zapatero se le ocurrió reconocer que había una crisis. Y mi jefe me dijo que me dedicara a hacer reportajes de memoria histórica y había que ganarse la vida. Y bueno, pues un reportaje más, ¿no? Y así comencé a ponerme en contacto con asociaciones, pasaron a pasarme teléfonos y pues te pones a llamar. Yo publicaba todos los domingos, así que las llamadas muchas veces eran pues el miércoles llamabas, el jueves necesitabas una pausa y el viernes escribía. Y digo la pausa porque cada llamada era, en los primeros reportajes, cada llamada eran 10 minutos de lágrimas, porque no te lo esperabas lo que veía al otro lado. Te podías imaginar que había dramas, como todo aquel que ha sufrido una guerra, ¿no? Lo que no te podías imaginar es hasta qué punto este Estado se había construido sobre la humillación de una parte de la población. Eso es muy difícilmente imaginable. Y eso es lo que a mí me costó mucho digerir
y a partir de ahí vas contando relatos de pues, casos individuales de gente que ni siquiera sabe por qué lo llamas y por qué su relato es importante. Sí, claro, yo estuve en un campo de concentración y bueno, pues hablaban alemán en el campo de concentración, venían allí y me acuerdo perfectamente de cómo tiraban la comida al suelo y mientras hablaban alemán unos hombres nos filmaban y nos grababan y decías, pero es que este testimonio tiene mucho valor, es que explica mucho de lo que pasó hace 80 años aquí. Es que explica de que no fueron los militares solos los que dieron el golpe de Estado, que había ayuda exterior. Y eso a mí no me lo contaron. A mí me contaron que pues, la guerra se internacionalizó, pero a la vez, ¿no?, que vinieron los soviéticos y vinieron los alemanes, porque ya que están dando palos aquí, pues nos apuntamos al bombardeo. ¿Por qué no? Y no nos explicaron quién nos financió la guerra civil, por ejemplo. ¿Quién puso el dinero para las armas? No nos contaron los contratos de los monárquicos con la Italia Mussolini para bombardear España. Y eso es una cosa que fuimos descubriendo y que después, conforme vamos, yo también personalmente fui madurando e intentas darle una forma que sea pedagógica y que sirva para la sociedad. Y de ahí creo que intentamos cumplir en memoria pública dos funciones. Por una parte, la de la verdad. O sea, hablamos de verdad, justicia, reparación. Nosotros en justicia podemos hacer bastante poco, salvo dar cobertura a todas las iniciativas legales que van surgiendo y explicarlas a la ciudadanía, que no es nada fácil. Ahora mismo hay una iniciativa para cambiar el principio de legalidad y ahí tengo a Isabel Val que me lo tendrá que explicar, porque es muy complicado también para nosotros. Si para mí es complicado después de 5 años, 6 años en esto, pues esa labor pedagógica de explicar a los lectores qué es lo que están haciendo nuestros representantes políticos y qué están haciendo las asociaciones. Y por otra parte está la parte de verdad, que es dar relato, y la parte de reparación, que es algo que que te vas dando cuenta de que simplemente el hecho de que un joven de 25 años, ahora tengo 30, 26, 27, le preguntara a otra persona, ¿qué te pasó? Cuéntamelo, me interesa. Y no solo me interesa, sino que lo vamos a publicar y lo va a leer mucha gente. Nos hemos dado cuenta de que tiene una gran parte de reparación, de que la reparación no solo son las medidas de la justicia, que son necesarias, es que la sociedad no le dé la espalda, es que la sociedad no diga que eso no sucedió o si sucedió hay que olvidarlo. Y eso creo que es la parte fundamental de lo que lo que estamos intentando construir, que al final es muy similar a lo que me pareció que vivir en la fosa, o en cualquier fosa, pero especialmente en la fosa de Ascensión Mendieta en Guadalajara. Digo especialmente porque el hecho de que saliera en La Sexta hizo que muchísimos españoles que no tenían ni idea se acercaran allí, y muchísima gente de Guadalajara. Y para mí fue especialmente bonito porque de repente empezó a acercarse gente a la fosa que no tenía ni idea de dónde estaba su abuelo, no tenía ni idea de quién era su abuelo. Y al ver el caso de Ascensión, se acercaron y preguntaban, ¿y qué pasó hace 80 años? ¿Y por qué está esta fosa aquí? ¿Y por qué esta gente tiene un tiro en la cabeza? Ah, pues yo no tengo abuelo. Ah, pues, y esa misma persona al día siguiente volvía y te decía, pues he preguntado en casa y mi abuelo está fusilado. Y es el silencio, y como simplemente arañando un poquito la tierra, quitando un poquito de arena, enseguida vuelve a brotar a la superficie, como en este vídeo. Pones una cámara y sale el relato. Y una de las tareas importantes que también detecté y que me parece importante que destaquemos es la pregunta con familiares de ¿y por qué mataron a tu padre? ¿Por qué mataron a tu hermano? Pues no lo sé, porque era muy bueno, él no hizo nada. Ese es un relato que tenemos y que escuchamos cada día. A mi abuelo lo mataron pues por nada, porque era muy bueno. La última vez que lo escuché fue la semana pasada, era el acto de Amnistía Internacional y venía la nieta, creo que era, de Abunde Andaluz, que era el presidente de la Diputación de Soria en 1936. A Abunde Andaluz le metieron un tiro a una fosa
y hasta la semana pasada que lo exhumaron. La nieta decía, a mi abuelo lo mataron por nada, mi abuelo era muy bueno. Y eso es una victoria de ellos, es una victoria del régimen. A nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestras hermanas, no las mataron por nada. Las mataron por luchar, las mataron por luchar por nuestros derechos. Las mataron porque la peonada fuera algo más que una miseria, porque la educación pública no fuera el cortijo de la Iglesia. Y esa es creo que es la clave de la cuestión, y es lo que intentan robarnos. La clave es que la democracia nos defraga, que la democracia es de millones de abundios andaluces que se dejaron la vida. Y creo que es importante que en esto también hagamos un poco de piña, que no sea una política de memoria de partido y sea una política de memoria de gente, de pueblo que ha peleado hasta por sus derechos y que esta democracia tiene que ser suya y no de Fraga, ni de Suárez, ni del artículo 155. Bueno, menos mal que Alejandro me decía, yo es que no sé, ¿qué voy a contar, Esther? Muchas gracias, Alejandro, por decirnos todo esto y porque queremos dejar claro que efectivamente la política de memoria no es política de partido, no es algo que pertenezca a un partido en concreto, ni muchísimo menos, y por eso creemos que es tan importante abrirnos en estas jornadas a toda la gente que va construyendo memoria con su trabajo, y queríamos hacer un pequeño homenaje a los periodistas que ahora mismo os convertís también en una parte fundamental para construir la memoria democrática que necesitamos como arma de futuro, como instrumento de futuro para poder construir un nuevo país que no esté cimentado sobre las miles y miles de fosas comunes, ¿no? Un nuevo país que, como muy bien decía Alejandro, no esté construido sobre ese relato construido por el propio Suárez, por Fraga y por todos aquellos que precisamente lo que hicieron fue construir en la impunidad. Por eso también he empezado comentando que si la ley de amnistía se produjo y se ha convertido en una trampa, es porque después se ha convertido en una trampa, ya que en ese momento gran parte de la izquierda que la reclamaba e incluso que la votó, precisamente no lo hizo para lo que luego ha servido, ¿no? Lo hizo evidentemente con unos fines muy diferentes y en un momento anterior a la propia votación de la Constitución española, y que, por tanto, si amnistiaba a alguien esa ley de amnistía, era a quien se podía amnistiar, es decir, a quien en esa legalidad todavía existente podía haber cometido algún delito, que en este caso los únicos que lo habían cometido en esa legalidad alegal del franquismo eran quienes habían luchado por la democracia. Cuando se habla de amnistía total por parte del PSUC y por parte del PC en ese momento, se habla de amnistía total para la totalidad de los presos políticos y de las personas que en ese momento podían haber cometido algún delito con esa legalidad franquista, pero por supuesto después de la Constitución y de que se vote la Constitución entendíamos que no debería de caber, y por tanto de esto es de lo que vamos a pasar a hablar en la siguiente mesa, más centrada en cuanto a la propuesta política, en este caso de esta organización de Izquierda Unida, pero que por supuesto tiene todo el ánimo no solo del consenso, sino de hacer pedagogía y de hacer que todo este trabajo y que esta lucha se vaya transmitiendo y desarrollando al resto de la sociedad. Yo creo que nos quedan unos 5 minutos, y en estos 5 minutos al menos una pregunta del público podríamos tomar, pero solamente una para que no entorpezcamos el desarrollo de la jornada. Pregunta, Connie. Acércate. No, me levanto y... Sí, pásalo, por favor. No, nos están viendo desde casa, y para que nos vean desde casa, es cierto, para que nos vean desde casa necesitamos que se escuche. No. Es verdad que se está viendo por streaming. Mira, bueno, buenos días, me llamo Teresa, ¿vale? Tengo 84 años. Vale. Que se ve allí en la... vale, de acuerdo. Tengo 84 años, soy una de las que luchó por la amnistía, ¿vale? La ley de amnistía para nuestros presos, porque yo también entonces tenía a mi marido, que lo detuvieron en el 64, también le pegó vil el niño.
y también le rompieron 3 costillas porque le pusieron en un mueble que hacía esquina, en fin, todas estas cosas. Y yo soy una mujer luchadora desde entonces y sigo luchando. Soy huérfana de padre, a mi padre le fusilaron en Ocaña. Tengo que decir que en Ocaña hay 3 fosas donde hay 1.600 y pico personas. Quiere decirse que a nivel, yo estoy contentísima con lo que tú has expuesto de Andalucía y con todo lo que sea por la recuperación de la memoria, porque se quite la impunidad de este franquismo de miedo que nos metieron, porque mi madre se murió casi con 100 años y se murió con miedo, porque Franco fue terrible, porque hablamos siempre de los que perdieron, bueno, de los que murieron, y de los niños que nos quedamos huérfanos, sin padre y sin madre, la madre en la cárcel, el padre la habían matado, del hambre que pasamos, lo que nos hicieron en la sección femenina donde para dar el auxilio social. Mira, es que hay una historia que no se cuenta y que hay que contarla. Por desgracia, el franquismo lo ha quitado, lo ha borrado, lo sigue borrando, ¿vale? Y efectivamente que tienen nombres y apellidos, porque en Ocaña ya hemos sacado, y en Quintanar de la Orden, que soy de Toledo, ¿vale? También hay una fosa que hay casi 1000 personas de toda la comunidad de Toledo, porque mi pueblo era donde juzgaban todo, porque era cabeza de partido. En fin, los juicios sumarísimos, la impunidad, y yo lucho y pido para todos, ¿vale? Para todo, para mí son todos, porque yo estoy de acuerdo muchísimo, me ha gustado mucho tu intervención, porque es fenomenal, porque lo que está pasando ahora mismo, bueno, ¿para qué vamos a seguir? Entonces, por una ley de presos, o sea, de víctimas del franquismo, por una ley de víctimas del franquismo, para todos, porque mientras no se reconozca lo que pasó y lo que es que nos siguen insultando, compañeras, es que estamos en Sol 7 años ya, estamos en la querida Argentina, por supuesto, y todo, y llevamos 7 años y nos siguen insultando, y caray, y entonces, y nuestros seres queridos cada vez, para mí, son más dignos de respeto y de la dignidad con la que murieron, porque efectivamente, cariño, lucharon por la República, lucharon porque tenían sueldos de miseria, porque no tenían nada, porque eran medio analfabetos. Es que todo lo que tenemos no nos lo han regalado. Siempre nos ha costado, ¿vale? Siempre. Y seguimos luchando porque nos sigue costando. Y seguimos pidiendo, exacto, una ley de víctimas del franquismo y que reconozca el Estado español lo que hizo. Mientras eso no se haga, y efectivamente no es de partidos políticos, que a mí eso me da mucha rabia, es de todo el Estado español. De todo, porque yo inclusive a los socialistas les digo, pero jolines, si a vosotros mataron un montón de socialistas, ¿vale? Entonces, mira, 7 años llevamos en Sol y seguimos y vamos a seguir y donde nos llamen, y hemos llevado siempre toda la documentación y todo lo que hemos pedido lo hemos llevado a las autoridades. Todo. Así que no digan los partidos que no sabían, lo sabían todo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.